Siendo las 5:25 del día miércoles 16 de septiembre del año 2020, estamos aquí en presencia del médico cirujano señor Fernando Jorquera, que nos hablará sobre las determinantes sociales en salud y sobre la causa de muerte más alta del mundo. Buenas tardes, señor Fernando. Buenas tardes, Martina. Un gusto estar acá acompañándolos a ustedes. Igualmente. Cuénteme. Una preguntita. Pregúnteme nomás. Eh, ¿Qué son las determinantes sociales de la salud? Ya, bueno. Las determinantes sociales de la salud eh, son las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan y que impactan sobre la salud de las personas. ¿Ya? Estas, como colocando un ejemplo, de determinantes sociales de salud son, por ejemplo, el acceso a los alimentos, a una alimentación de calidad, el acceso a la educación, un buen ambiente laboral, el acceso a agua potable y a buenos sistemas de alcantarillado y de saneamiento, qué nivel de acceso tienen las personas a un medio ambiente en el que se puedan desenvolver sin que éste sea nocivo para la salud de las personas, eh, el nivel de servicios de atención en salud y el nivel y calidad de la vivienda. Entonces, son ciertas condiciones sociales que se traducen en consecuencias para la salud, ¿ya? Son condiciones sociales que afectan directamente a la salud de las personas, ¿ya? Un ejemplo, para seguir ejemplificando y dejándolo un poco más claro, en un ejemplo reciente se dio en una ciudad de nuestro país que fue Antofagasta. Antofagasta es la capital minera de Chile y creo que es la ciudad donde más, se produce más cobre en todo el mundo, ¿ya? Entonces, en Antofagasta eh, existe, por el tipo de producción que tienen, que es producción minera, existe una alta cantidad de metales pesados en el aire, ¿ya? Eh, esta alta cantidad de metales pesados, que son producto de la minería, se ven reflejados en, en la salud de las personas de Antofagasta, eh, en un ejemplo concreto, es en el caso de que, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta tiene el doble de incidencia de cánceres de pulmón que el resto de la población, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de una determinante social de la salud. En este caso es el medio ambiente en el que viven las personas de Antofagasta, que por el tipo de actividad económica que se realiza en Antofagasta, que es la minería, produce unos residuos y estos residuos hacen que la gente de Antofagasta tenga mucho más cáncer de pulmón que el resto de la gente en Chile, ¿ya? Ese es un ejemplo concreto, como el medio ambiente, como el aire de Antofagasta, un aire que está contaminado con metales pesados, influye directamente en, en la salud de la población de Antofagasta. Entonces ahí hay un ejemplo súper claro. Otro ejemplo súper claro de determinante social de la salud, que ocurrió igual ahora hace poco, cuando Jaime Mañalich era ministro de Salud, él dijo que en una entrevista que en Chile existía, o sea, en Santiago principalmente, existía un nivel de hacinamiento en las viviendas de las personas del cual él no tenía conocimiento, ¿ya? Este nivel de hacinamiento contribuye directamente a la propagación del virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de una determinante social de la salud. ¿Qué quiere decir esto? La gente que vive, no sé, varias familias en una vivienda tienen más posibilidades de contagiarse que las personas que no viven tan hacinadas. Otro ejemplo que se puede dar en Santiago y que podría explicar por qué las tasas de, no sé, pues por qué 7 de las 9 comunas de Chile que tienen más altas tasas de contagio están en Santiago y tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al trabajo y a la movilización en el trabajo. Por ejemplo, en Santiago las comunas que tienen
alta tasa de contagio, que son principalmente Puente Alto y Maipú, son en las comunas donde en promedio la gente viaja más tiempo en locomoción colectiva para llegar a su trabajo. Tienen promedios de entre 45 minutos a 1 hora y media para llegar al trabajo. Entonces, esta es una determinante social de la salud porque involucra el tipo de transporte y ese tipo de transporte que hay en estas comunas hacen que sea más fácil que la gente que tenga que ocupar ese medio de transporte y que esté tanto rato arriba de ese medio de transporte tenga más posibilidades de contagiarse de COVID-19 versus alguien que viaje, no sé, en un auto particular, viaje él solo y que se demore, no sé, 10 minutos en llegar a su trabajo, ¿ya? Entonces, son súper importantes los determinantes sociales de la salud porque, como dijimos, abarcan casi todas las condiciones de vida humana. Entonces, muchas veces estas determinantes sociales de la salud son un poco olvidadas por el Estado, ¿ya? Eh, el Estado chileno actualmente está suscrito a, a tratados internacionales donde dicen que la salud debería garantizarse como un derecho, ¿ya? Está suscrito a esos tratados internacionales, pero el Estado como tal no está cumpliendo esos tratados internacionales. Otro ejemplo de determinante social en la salud. Existe un indicador que se llama gasto de bolsillo en salud, ¿ya? Gasto de bolsillo en salud. El gasto de bolsillo en salud es el porcentaje de dinero que tiene que colocar una persona que quiere tener acceso a algún tratamiento de su bolsillo, de su propio bolsillo, versus lo que coloca el Estado para iniciar ese tratamiento. En Chile tenemos un gasto de bolsillo en salud del 40%. Esto quiere decir que en promedio los tratamientos de todas las personas de Chile, un 40% es financiado, un 40% es financiado por el paciente y un 60% es financiado por el Estado. ¿Ya? En promedio de los países OCDE, que es una organización de la que nosotros somos parte ahora, tienen un gasto de bolsillo en salud que bordea el 15%. Eso quiere decir que el Estado se hace cargo del 85% de lo que se gasta en salud y el otro 15% lo tiene que colocar la persona. En cambio, en Chile, la persona como tal tiene que colocar el 40%. ¿Qué quiere decir esto en lo concreto? En lo concreto, esto quiere decir que tu nivel de calidad en salud que tengas acá en Chile depende netamente de la cantidad de plata que tú puedas gastar para acceder a la salud, ¿ya? Entonces, Chile está suscrito a tratados que dicen que la salud es un derecho, pero Chile no está garantizando esos tratados y eso se ve reflejado en base al alto gasto de bolsillo en salud que tenemos nosotros. O sea, es como que cada uno tiene que salvarse solo prácticamente, por decirlo en palabras coloquiales. Ya. Siguiendo con los ejemplos de las determinantes sociales de salud, voy a pasar a nombrar algunos que son los que me parecen más interesantes. Por ejemplo, las personas con bajo nivel educacional, estos son menos de 8 años de educación, tienen el doble, tienen ciertas patologías expresadas en mayor cantidad. Por ejemplo, las personas con bajo nivel que tienen menos de 8 años de niveles de estudios formales tienen el doble de obesidad, tienen el doble de depresión, tienen 3 veces más porcentaje de probabilidad de tener diabetes, tienen 3 veces más porcentaje de probabilidad de sufrir presión alta. Entonces, ahí es otra determinante social de la salud, que es el acceso a la educación, ¿ya? El acceso a la educación, si no se garantiza como determinante social de la salud, se traduce en que tenemos a más pacientes con obesidad, con depresión y con presión arterial alta y con diabetes, ¿ya? Entonces hay una relación clara entre una determinante social de la salud y un mal nivel de acceso a la salud, ¿ya? Para terminar con el tema de las determinantes sociales de la salud, la investigación de cómo inciden estas determinantes sociales de la salud en la salud de las personas supone un cambio de paradigma en la forma de hacer salud. Tradicionalmente la forma de hacer salud en Chile
está enfocada principalmente en el tratamiento de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? No sé, las políticas públicas están enfocadas, no sé, en vez de evitar que la gente, no sé, eh, tenga obesidad, tenga diabetes y tenga hipertensión, que finalmente esas tres cosas nos van a llevar a un infarto, puede ser un infarto al corazón o un infarto al cerebro. eh, las políticas públicas están enfocadas a tratar ese infarto cuando ya está el infarto establecido, ¿ya? El estudiar los determinantes sociales de la salud supone un cambio de paradigma porque el tratamiento en este caso va a ir enfocado en que esa persona nunca llegue a tener un infarto, en que se le brinden las condiciones sociales y de vida para que esa persona tenga un buen acceso a una alimentación nutritiva, para que esa persona tenga un buen acceso a espacios de esparcimiento, que pueda hacer deporte, eh, que una persona que tenga espacio para el ocio y no se pase todo el rato viajando una hora para llegar al trabajo y una hora de vuelta para llegar al trabajo, todo eso nos va a permitir que esa persona finalmente no se enferme y en vez de tratar la enfermedad, vamos a estar haciendo un trabajo de prevención. Y eso va a hacernos gastar menos plata como Estado y va a aumentar la calidad de vida de las personas de una manera considerable. Entonces, eh, enfocarse más en darle una vida digna a la gente, que finalmente significa que todos tengan unas determinantes sociales de la salud buena, es el cambio de paradigma al que se debería ir enfocándose todas las políticas públicas porque es más económico y lo más importante, la gente tiene una mucho mejor calidad de vida. Por eso es importante que la gente entienda qué son las determinantes sociales de la salud y cómo influyen en su salud para poder intervenir en ellas y eh, tener una mejor calidad de vida, que es lo más importante y lo que uno espera como profesional. Entonces, por eso es un tema que es bastante potente y que no se le está dando la importancia que se le debería dar. ¿Ya? No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la principal causa de muerte del mundo? Es una pregunta muy interesante porque la principal causa de muerte del mundo tiene que ver con las determinantes sociales de la salud. ¿Ya? La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad arterial. ¿Ya? En palabras más concretas son los infartos, infartos al corazón y accidentes cerebrovasculares o infartos al cerebro, ¿ya? De eso se muere la mayor cantidad de gente en todo el mundo, en todo el mundo occidental principalmente. La mayoría de la gente se muere de infarto al corazón e infarto al cerebro. Se mueren eh, más que... eso le gana, por ejemplo, al cáncer, le gana a la enfermedad infecciosa, le gana a todo el resto de enfermedades, los infartos. Infarto al corazón, infarto al cerebro. Esa es la principal causa de muerte. ¿Cuáles son las principales patologías que producen estos infartos? Son tener presión alta, tener diabetes y tener el colesterol alto. ¿Ya? Esas son enfermedades crónicas no transmisibles, que no son contagiosas y son crónicas, como lo dije anteriormente. Estas enfermedades están 100% ligados a los estilos de vida. Tienen que ver, la gente que sufre de presión alta, que sufre de diabetes y que sufre de colesterol alto, en general es un paciente que es sedentario, no hace ejercicio, que tiene malnutrición por exceso, o sea, o tiene sobrepeso o tiene obesidad, sedentario, malnutrición por exceso, eh, y que no se alimenta de forma muy nutritiva, ¿ya? En general comen alimentos como ricos en grasas saturadas o ¿cómo se llama? Con altos niveles de carbohidratos. Entonces, acá, este tipo de paciente, que es el paciente, que son la gente que más se nos muere, que más se produce muerte en los seres humanos, son pacientes que sus enfermedades se producen netamente por, eh, por determinantes sociales de salud, ¿ya?
el mal acceso a la nutrición tiene que ver principalmente con que los alimentos nutritivos, que tienen harta cantidad de vitaminas, de minerales, que tienen poca grasa, que tienen hartas proteínas, son mucho más caros que los alimentos que no son nutritivos. Los alimentos procesados, véanse mortadela, hamburguesas, vienesa, todas esas cuestiones, son alimentos que son mucho más baratos y que son mucho más, como son más baratos, son más fáciles de acceder. eh, y es de lo que se alimenta principalmente la gente, de esos alimentos procesados más carbohidratos, que puede ser papita o arroz o harto pancito, ¿me entiendes? Porque, porque la comida sana es cara, po. Es cara sobre todo con los sueldos que se pagan ahora en este país. Entonces, la gente no tiene acceso a una alimentación nutritiva. No tiene acceso a una alimentación nutritiva. ¿En qué desemboca eso? Desemboca en aumento de la incidencia de diabetes, en aumento de la incidencia del colesterol alto. Y los alimentos procesados además tienen alto contenido de sodio y eso hace que la gente tenga la presión más alta. Todo eso, todo ese mal acceso a la alimentación hace que la gente sea obesa y que tenga más riesgo de tener estos tres tipos de enfermedades que son las que producen los infartos. ¿Ya? Esa es una determinante social de la salud que se va a afectar en esto, que la comida sana es cara. Eso es una cosa. Otra cosa, la gente entre el trabajo y el transportarse a su trabajo no tiene espacio para el ocio, ¿ya? Entonces no tiene espacio para el ocio y la gente llega cansada a su casa, eh, eh, no sé, alcanza a ver a su hijo un poquito sin que antes no se queden dormidos y jamás van a pensar, por ejemplo, en salir a trotar, en salir a andar en bicicleta, en hacer algún deporte, porque como sistema a nosotros no se nos inculca que hagamos deporte. No, en general, en las poblaciones donde vivimos, no hay muchas áreas verdes tampoco para salir a trotar, no se preconizan mucho las ciclovías, no hay muchas canchas de baby fútbol tampoco. Entonces, como que tampoco hay un enfoque que, que incentiva a la gente a hacer deporte. Y el deporte, ¿en qué nos va a ayudar? El deporte, uno, nos va a ayudar a combatir la obesidad y el deporte es el tratamiento, es un tratamiento perfecto para estas tres enfermedades que te dije antes, que eran diabetes, presión alta y colesterol alto, ¿ya? Entonces, esa es otra determinante social de la salud. Como sistema, el Estado no incentiva que la gente haga deporte, porque no hay tiempo y porque no están las condiciones tampoco. Eh, Tampoco hay un acceso, existe harto analfabetismo nutricional en Chile, ¿no? En los colegios debería ser mucho más fuerte la educación con respecto a la nutrición, con respecto a qué tiene que tener un alimento para que sea nutritivo o no. Yo hasta antes de entrar en la U no tenía ni idea de qué alimento era nutritivo, qué alimento no era nutritivo. Entonces, reforma esperar, no sé, pues que alguien entre a estudiar alguna carrera del área de la salud para recién saber qué alimento es nutritivo o no. Entonces, eh, entonces la mayoría de o sea, las principales causas de estos infartos, que son infarto al corazón o infarto al cerebro, que son lo que más nos mata a seres humanos, lo que más mata a gente, son netamente por, por determinantes sociales de la salud que no se garantizan. No se garantizan las condiciones para que nosotros combatamos, para que la población combata de forma efectiva estas enfermedades que producen los infartos. Entonces, es súper interesante la pregunta porque se mezcla harto con lo que habíamos hablado anteriormente, que eran las determinantes sociales de la salud. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la gente se muere principalmente por las condiciones sociales en las que se desenvuelve. Eso es como una conclusión que se puede llegar en base a estas dos preguntas. A una conclusión triste y fuerte, pero así es la realidad nomás, po. Y lo importante es visibilizar estas cosas para que la gente cada vez vaya tomando más conciencia de esto, po, de, de lo importante que son las determinantes sociales de la salud para llevar una salud digna y a través de una salud digna poder acceder a una vida digna. Así que no sé si tendrás otra pregunta, Martina. No, no hay más preguntas. Ah, ya, perfecto. Quedó todo clarito, ¿cierto? Todo. Ah, qué bueno.
Qué bueno. Espero que haya sido interesante, espero no haberte aburrido con mi No, cháchara. muy interesante. Muy educativo también, sirve harto. Y fue un placer, pues. Esto Igual. igual me apasiona harto hacer educación en salud y, y qué bonito que me hayan invitado a compartir con ustedes algo de mi conocimiento. Y eso. Ya, señor Fernando, le queremos dar las gracias por el tremendo aporte. Estuvo muy interesante el tema. Se relaciona bastante con algunas teorías también educativas que están sobre la Mm. reproducción social y todos esos temas que Oh, son más mira. desde el área mía. Vamos entonces, cerramos la entrevista. Le doy muchas gracias a Martina por haber sido nuestra entrevistadora oficial nuevamente, reemplazando al compañero Carlos Barahona. Entonces, vamos a terminar la grabación y muchas gracias por el momento. Por nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.